Reciban un saludo de parte del Instituto Bíblico Maná del Cielo, ISBIMAC. En esta oportunidad nos encontramos haciendo un repaso acerca del curso Profetas Menores. En dos videos anteriores pudimos conocer acerca del profetismo en Israel, las divisiones de los profetas, que hay mayores, menores, y también existen los profetas escritos que son fechas inciertas. Entonces, en esta oportunidad vamos a entrar de lleno ya al análisis del primer profeta, y en esta oportunidad vamos a estar viendo al profeta Abdías, que va a ser nuestro primer profeta que vamos a estar estudiando en esta hora. Así que yo le invito ahí donde usted se encuentra que me preste la atención los próximos minutos, y sé que usted va a ser edificado acerca de la vida de Abdías y las aplicaciones para nuestro tiempo de hoy. Así que oremos, le pedimos la dirección a Dios y entramos en detalle con lo que Dios quiere platicarnos en esta hora. Padre, en este momento te pido, mi Dios Todopoderoso, la dirección de tu Espíritu Santo para que abras nuestro entendimiento, para que podamos discernir y sobre todo, Padre, la gloria, poder encontrar las aplicaciones en la vida de Abdías para nosotros. Queremos conocer este profeta, lo que en su momento él tuvo que decirle al pueblo de Israel y lo que hoy tiene que decirnos a nosotros como pueblo de Dios. A través de este estudio hemos podido conocer la vida de los profetas y lo que tú, Padre, les pediste en un determinado momento para cada uno, para sus vidas, y ellos pudieran disertarla también para el pueblo de Israel. Ahora son parte de estudio y queremos aprender lo más que podamos de ello. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, entremos en detalle entonces en esta hora acerca de la vida de Abdías. Lo primero es un estudio sobre los profetas menores, en este caso Abdías. Dios juzga a sus enemigos, es un tema principal en el libro de Abdías. Dios juzga a sus enemigos. A manera de repaso podemos empezar diciendo que los profetas menores son 12. Ya los hemos conocido, recuerda usted, hay profetas mayores, profetas menores, y dentro de los profetas menores, de los 12 que conocemos, hay una división de 3 de ellos que se les conoce como los profetas de la datación incierta, es decir, que no se conoce una exactitud acerca de la fecha en que fueron escritos, y eso es el caso del profeta que en esta hora estamos estudiando, Abdías, como también lo son Joel y Jonás, que también van a ser parte de esta división de los profetas menores. Entonces tenemos profetas mayores, tenemos profetas menores, que son estos 12 que aparecen acá, y hay una tercera división que son los profetas de la datación incierta, que es Abdías, que es Joel y que es Jonás. Ellos 3 conforman este segmento de los profetas de la datación incierta, es decir, que no hay una fecha exacta en las cuales fueron escritos. Recogemos estos 3 libros proféticos que contienen alguna peculiaridad, por lo que es más pedagógico estudiarlos por aparte. ¿Por qué? Porque Abdías por su brevedad, Joel por la especial dificultad de datación y Jonás por tener características propias de un libro sapiensal. Esa es la razón por la cual estudiamos en este caso en este orden, porque en el orden de nuestras Biblias sería primero Oseas, luego Joel, luego Amós, pero en esta oportunidad vamos a iniciar entonces con la vida de Abdías, vamos a seguir con Joel y luego también estaremos desarrollando la vida de Jonás, de estos 3 libros, los primeros 3 libros de los profetas menores que vamos a estar estudiando. Avancemos entonces y entremos de lleno ya a efecto de análisis el libro de Abdías, el profeta Abdías. Vamos a conocer acerca de la persona del profeta, vamos a conocer el libro y sus problemas críticos que tiene, también vamos a ver un poquito acerca de la estructura y el estilo del libro, y por último pues el contenido doctrinal del mismo. Estos van a ser algunos puntos que vamos a estar viendo en el libro de Abdías. En pantalla ustedes pueden observar lo que son los gobernantes y profetas de la época de Abdías. Usted recordará en el estudio anterior vimos por qué razón Israel se divide en 2 reinos, reino del sur, reino del norte, y que cada uno de estos reinos tenía su propio gobierno, es decir, sus propios reyes. Habían reyes en el reino del norte, rey en el reino del sur, y también habían profetas, es decir, habían profetas que profetizaban en el reino del sur, otros en el reino del norte, y ahí en la gráfica usted puede observar quién es quién y qué profetas son contemporáneos a la época de Abdías, gobernantes y profetas. No vamos a analizar cada uno, lo colocamos como efecto de referencia para que lo tengamos ahí presentes. Entonces, el nombre del libro, ¿de dónde surge? La palabra o el nombre del libro de Abdías surge del original hebreo, que es Obadía,
que significa siervo de Jehová. ¿Qué significa el nombre de Abdías? Siervo de Jehová en el original hebreo. Y en la Septuaginta, ya en el griego, recuerde que la Septuaginta es la traducción de la Biblia del hebreo al griego, es la primera traducción, y viene del original Obdiu. ¿Qué significa? Es una palabra que significa adorador de Dios. Y ya en nuestro castellano, en el español, es Abdías, que significa siervo de Dios. Si usted está pensando en tener un hijo y ya le está buscando un nombre para su hijo, yo le recomiendo Abdías, que significa siervo de Dios. ¿Qué significa Abdías? Siervo de Dios. Un bonito nombre para que usted lo pueda tener ahí como opción en el futuro, para cuando usted decida tener un hijo y está buscándole un nombre. Yo creo que Abdías queda muy bien, encaja muy bien para poderlo tener como opción. Es siervo de Dios, eso es lo que significa Abdías. El libro de Abdías, ¿qué podemos hablar de él? Bueno, el autor sin duda es Abdías. Según Abdías capítulo 1 y el capítulo pues solo 1, ¿verdad? Y la primera parte del verso 1 de Abdías dice visión de Abdías. Solo con esto ya sabemos que la autoría es precisamente Abdías. No sabemos nada de él. Existen 13 personas en el Antiguo Testamento que llevan exactamente el mismo nombre. Por su poesía podemos decir que era un hombre culto, de profundas convicciones, austero, piadoso, patriota, de profundas convicciones, y que pues Dios regía los destinos del hombre. Él estaba convencido de que Dios regía los destinos del hombre. La fecha, aunque no hay una certeza en la fecha de esta profecía, estamos a favor de una posible, y es en el año 586 antes de Cristo, después de la caída de Jerusalén por los babilonios. Es más o menos la fecha en que se estima en que fue escrito el libro de Abdías. El estilo, ¿cuál es el estilo literario del profeta Abdías o del libro de Abdías? Es un discurso profético y es una poesía hebrea. Es un discurso profético escrito en una poesía hebrea. Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento y es el tercero más corto de toda la Biblia. Y si a usted le preguntan cuál es el tercer libro más corto de la Biblia, tendrá que decir que es Abdías. Si le preguntan cuál es el libro más corto del Antiguo Testamento, tendrá que decir que es el libro de Abdías. Solamente antes de Abdías está la segunda y la tercera carta de Juan, que son las más pequeñas que han sido descritas y son las más cortas del Nuevo Testamento, y ya uniendo el Antiguo y el Nuevo, son la primera y la segunda más cortas, y Abdías el tercer libro más corto. Hablando acerca de Abdías, ha sido descrito como la oración indigna de Abdías, o un himno a la revancha en contra de Edom. Más adelante vamos a ver algo acerca de Edom, ¿verdad? ¿Dónde viene el nombre edomitas? Hablando acerca de esto, pues vino un desastre en Jerusalén y los edomitas participaron del saqueo de la ciudad. Retuvieron a los fugitivos, los vendieron como esclavos. Esto motivó la escritura de esta profecía. ¿Qué estaba pasando en el contexto de Israel? Vino un desastre sobre Jerusalén, ¿sí? Que recuerda que es la capital del reino del sur, Judá, ¿sí? Y los edomitas en ese momento participan y ellos saquean la ciudad. Retuvieron a los fugitivos, los vendieron como esclavos. Entonces Abdías es motivado a escribir esta profecía. Con la santa indignación ardiendo en su pecho, Abdías predice la retribución sobre Edom y la exaltación del pueblo de Jehová. Es decir, recordemos, mi querido hermano, no estamos solos. Dios pelea por nosotros, y aunque hoy pareciera ser que estamos perdiendo la batalla, más poderoso es el que está con nosotros que el que está con el mundo, ¿sí? A tu lado caerán 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Es decir, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Si estamos haciendo bien las cosas con Dios, si estamos caminando como Dios desea, debemos de descansar en la confianza y en la certeza de que Dios pelea por nosotros y que Dios vela por sus hijos, no importando cuál sea la situación, no importando cuál sea la situación por la cual estemos atravesando o la magnitud del problema. Para Dios es lo mismo una uña encarnada
que una enfermedad terminal, es decir, como un caso de coronavirus que no tiene hasta cierto punto una curación total. Para Dios no hay nada imposible, es decir, si nuestra pelea es económicamente porque estamos sufriendo, Dios pelea, es decir, debemos de descansar en esa confianza de que Dios pelea por nosotros. Y es lo que Abdías quería transmitirle al pueblo de Israel, a Jerusalén, de que ahí está Dios, pero que tenían que volverse a Él, tenían que confiar en Él, en el Dios Todopoderoso. Los edomitas eran descendientes de Esaú. Usted recordará a Esaú. ¿Cuál es el hermano de Esaú? Tendríamos que remontarnos a la época de Jacob. Jacob tuvo precisamente dos hijos, que es Esaú y también lo que es, Isaí tiene dos hijos, que es Jacob y Esaú. Y Esaú, pues de ahí viene la descendencia de los edomitas. Edom es hijo de Esaú. Los edomitas eran descendientes de Esaú, un pueblo orgulloso que vivían escondidos en una fortaleza montañosa, labrada en piedra sólida en la ruta de las caravanas desde el norte hasta el Mar Rojo. Eran importantes comerciantes y bandidos. La ciudad era accesible solo por un estrecho cañón donde apenas podían cabalgar dos jinetes. Es natural que se sintiesen seguros. Es decir, imagínense, era una fortaleza. Solo dos jinetes podían pasar por ese canal, por ese cañón. Era un estrecho, es decir, un batallón no podía pasar ahí, tenían que ir de dos en dos. Por eso por eso ellos se sentían en este caso fortalecidos, invencibles, que no podían ser derrotados. Volviendo un poquito a lo que platicábamos acerca de la descendencia de Edom, bueno, podemos decir que los dos hijos de Isaí, que es Jacob y Esaú, ellos son gemelos, recordarán, son mellizos, y que el primero en nacer era Esaú. De hecho, a Esaú le correspondía la bendición por ser el primogénito, pero recuerda que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, por un plato de frijoles. Que Jacob, que él se dedicaba a la cocina, dice que lo preparó. Esaú venía de precisamente, en este caso, de cazar, de la cacería, lo recibe. Recordemos que Jacob, en este caso, Isaí amaba más a Esaú, y la esposa amaba más a Jacob que a Esaú, pero sin embargo en este caso pues los propósitos de Dios son así, y al final usted conoce la historia en la cual pues Jacob recibe la bendición de su padre y él termina siendo la nación poderosa. Pero Esaú también tuvo descendientes, y uno de esos descendientes era edomitas, es decir, que los edomitas eran como primos hermanos del pueblo de Israel, y sus primos hermanos eran los que precisamente los estaban atacando. Jacob y Esaú fueron rivales desde su nacimiento. Cuando Moisés pidió pasar por el territorio edomita, se lo negaron y tuvo que conducir al pueblo bordeando su territorio. No lo pudieron atravesar, tuvieron que bordear, es decir, a una circunferencia para poder pasar a los edomitas. Saúl luchó contra ellos y finalmente David en su momento los subyugó. Más o menos en el siglo III antes de Cristo, los nabateos habían arrojado a los edomitas de su fortaleza. Los descendientes de Saúl se establecieron en el Negev, llegando a ser por casamientos mixtos los idumeos del periodo del Nuevo Testamento. Entonces, para que conozcamos un poquito acerca de los edomitas. En el año 70 después de Cristo, Tito destruyó completamente el poder idumeo, y estos desaparecieron de la historia, tal como lo profetizará Abdías. La profecía es descrita por Abdías como una visión de Dios. Usted recordará dentro de los mensajes, o la manera en cómo los profetas transmitían sus mensajes, uno podría haber sido por visión o sueño, otro era audible por a que Dios se lo decía, y otro era porque Dios lo ponía en el corazón. En este caso, Abdías transmite el mensaje por una visión que Dios le regala a Abdías, y de esa manera él expone el mensaje profético para el pueblo de Israel, que tenía que ver concerniente a la nación de Edom, quienes eran parientes antiguos y enemigos de Israel. El mensaje profético de Abdías es un juicio a la sabiduría humana. Por ejemplo, vea lo que dice 1 Corintios capítulo 1 verso 25, dice: lo insensato de Dios es más sabio
que los hombres. Por lo tanto, el libro de Abdías es relevante en esta edad moderna del humanismo secular. Y vamos a ver por qué razón. ¿Por qué? Porque durante la destrucción de Jerusalén por los babilonios, los edomitas los animan a destruir a la ciudad. El Salmo número 137, versos del 7 al 9 nos dice: destrúyanla, destrúyanla, estrellen sus niños contra las rocas y exterminen a los judíos. Esos eran los edomitas que estaban provocando la destrucción de Israel. Recuerden que en este caso siempre ha sido una lucha, ¿no? Entre Jacob y Esaú. Ha sido una rivalidad por años que siempre ha existido y había estado ahí. Pero Abdías profetiza la aniquilación del pueblo edomita. Los edomitas eran descendientes de Esaú, como hemos dicho, hermano mayor de Jacob. Toda esta historia usted la puede encontrar en el Génesis, en el capítulo 25. Esaú por fuera, un hombre mucho mejor que el tramposo Jacob. Sin embargo, Dios rechazó a Esaú y escogió a Jacob. Esa es la misericordia del Señor. Aquí claramente podemos dejar ver lo que la palabra de Dios dice: que mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos, sino que en este caso es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios en este caso era a escoger a la vida de Jacob. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dios tuvo misericordia en la vida de Jacob, y por eso es que Dios escoge a Jacob para transformar sus planes. Esaú estableció su reino edomita, Idumea, y continuaron como enemigos. ¿Alguna vez has escuchado una prédica basada en el profeta Abdías? Yo creo que muy pocos hemos escuchado. Yo recuerdo haber hecho esta pregunta cuando estábamos estudiando, y pues 1 o 2 hermanos dijeron que sí. Uno por lo menos había predicado en Abdías y al otro había escuchado una predicación acerca del profeta Abdías, pero escuchamos muy poco acerca de la predicación de Abdías. No se escucha mucho predicaciones basadas en el libro de Abdías. La razón es que su mensaje no es popular en nuestra época, porque habla de destrucción y de juicio, y las palabras de Abdías provienen directamente de Dios. Jehová el Señor ha dicho así, es decir, una palabra exacta, concreta de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Por ende, son palabras de Dios. Edom significa rojo y va con la región donde habitaban. Su territorio era de la tierra roja. Abdías fue contemporáneo de Jeremías, de Daniel y Ezequiel. Lo pudimos ver en el mapa, en el diagrama que al principio de este video presentábamos con ustedes. Entonces los contemporáneos del profeta Abdías fueron también el profeta Jeremías, el profeta Daniel y el profeta Ezequiel. Ahí podemos ver un poquito en este otro esquema que les presento acá, los profetas contemporáneos a Abdías. Ahí tenemos a Jeremías, está también Nahum, está Sofonías, está Habacuc, está Daniel, está Ezequiel, que ustedes pueden ver ahí las fechas más o menos concuerdan dentro del año 590 antes de Cristo, que es cuando estuvo profetizando Abdías, y por ahí encajan estos otros profetas que acabamos de mencionar. El libro de Abdías tiene 3 divisiones claras, que en este caso el único capítulo que contiene este libro tiene 3 divisiones. La primera división habla acerca del juicio que Dios va a traer hacia los edomitas, y va del capítulo del verso 1 al verso 9, y esto es por el orgullo que había en ellos. La segunda división tiene que ver con las razones del juicio. Esto va de los versos 10 al verso 14, por el maltrato a Judá. Por eso es que Dios iba a traer ese juicio con los edomitas. Y la tercera división del profeta Abdías se encuentra de los versos 15 al verso 21, el día del Señor, el juicio futuro de Dios contra las naciones. Vaya si no hemos escuchado esa frase en algún momento de la historia, en alguna predicación, el día del Señor. Hoy vamos a ver de qué trata ese día del Señor. Avancemos un poquito acerca del contenido del libro de Abdías. El mensaje de Dios a Abdías está en el verso número 1, de los versos 2 al 4, Edom será conquistada, de los versos 5 al 9, Edom será saqueada, de los versos 10 al 11 es la actitud hostil de Edom, de los versos 12 al 13, Edom maltrata a Judá, de los versos el verso 14, Edom persigue a Judá,
Versos 15 al 16 habla acerca del día del Señor, y de los versos 17 al 20 la salvación del remanente, para terminar en el verso 21 el reino futuro de Dios. Miremos un poquito acerca de la primera división, que tiene que ver con el juicio, que va de los versos 1 al verso 9, y este juicio va a ser por el orgullo que había en los edomitas. Juicio por el orgullo. Verso 1 de Abdías dice: visión de Abdías. Hemos escuchado el pregón de parte del Señor y se ha enviado un mensaje a las naciones. Así ha dicho el Dios, el Señor, acerca de Edom: levántense, declarémosles la guerra a este pueblo. Abdías recibe el mensaje como una visión de parte de Dios. El mensajero es Abdías, y el mensaje es doble, porque es para Edom, pero también es para el resto de las naciones. El reino de Judá ha caído bajo el asedio babilónico. La ciudad de Jerusalén ha sido saqueada, y Edom goza en la desgracia de Judá y se une a los babilonios en su destrucción. Esto es en el año 586. ¿No le ha pasado a usted que nuestros enemigos a veces parecieran ser que son más fuertes que nosotros y que ellos parecieran estar ganando hoy por hoy la batalla? ¿Cuántas veces ellos no se han reído de nosotros? ¿Cuántas veces ellos no han hecho algo malo y se burlan del pueblo cristiano, del pueblo de Dios? Pero Dios dice que llegará un momento, como Dios mandó la profecía a través de Abdías contra la nación de Edom y contra el resto de las naciones, que Dios va a juzgar a esas naciones. Dios se va a encargar de ponerlas en su lugar, y aunque hoy pareciera ser que ellos están ganando, al final usted y yo sabemos que ellos van a ser derrotados. Ahí puede usted observar a Judá y a Edom, y cómo Edom en este caso estaba asediando al pueblo de Israel. El juicio por el orgullo, y ahí podemos ver un poco acerca del reino. Recuerde, estamos hablando del reino del sur, que en este caso es su capital Jerusalén, y es el reino de Edom, que es el pueblo en el cual Dios había fijado la destrucción para esta nación que estaba asediando a su pueblo. El juicio por el orgullo, versos 2 y 3, acompáñenme a leerlo, versos 2 y 3 del libro de Abdías, y dice: ¿cómo puedes ver? Te he hecho pequeño entre las naciones, y estás abatido en gran manera. A ti que habitas en las más altas montañas y entre las grietas de la peña, y que en tu corazón piensas que nadie te hará rodar por los suelos, tu soberbio corazón te ha engañado. La capital de Edom era Selá, y fue tomada por los nabateos, y la cambiaron el nombre a Petra. Es una ciudad escarbada en la roca de acceso estrecho, y es virtualmente inexpugnable. Así era esta ciudad. Fue por la soberbia y por la arrogancia y por la insolencia que les hizo desear los bienes y la tierra de Judá a su pariente. Dios le informa que caerá. En verso 4 nos dice: yo te haré caer, aunque levantes el vuelo como el águila y pongas tu nido entre las estrellas. La palabra del Señor: el orgullo será derribado. Uno no puede ser cristiano y orgulloso. Es una contradicción, y ojo a esto, mi hermano. Uno no puede ser cristiano y orgulloso, y a veces hemos confundido mucho acerca del orgullo. El orgullo no es tener bienes materiales, no es poseer bienes económicos, no es tener ropa de marca o una casa de lujo. No, el orgullo tiene que ver no tampoco con no saludar. Si usted entra en alguna, por ejemplo en la iglesia o en alguna parte, y usted no saluda, eso no es orgullo, eso es falta de educación. Entonces a veces confundimos esa parte. El orgullo es creer que todo lo que yo tengo y poseo ha sido gracias a mi esfuerzo, a mi capacidad, a mi intelecto, de que yo soy bueno en lo que hago, que no hay nadie mejor que yo y que yo soy mejor que los demás. Eso es orgullo. No tiene que ver con no saludar, no dar la mano, o andar cargando 3, 4 celulares, no tener una camisa de marca. Hemos tergiversado ese término. Eso no es orgullo. Como tampoco la humildad es tener un pantalón roto, una camisa rota, o no tener dinero. Eso no es humildad, eso es pobreza. Entonces no tiene que ver nada una cosa con la otra. Así que tenemos que saber diferenciar entre el orgullo, ¿sí? Y en este caso
el orgullo de lo que hablaba el pueblo, en este caso el profeta Abdías, en contra de Edom. Edom creía que era indestructible y que ellos eran mejores que cualquier otra nación. El orgullo será derribado. Uno no puede ser cristiano y orgulloso porque es una contradicción. Vea lo que dice el verso 5. Si por la noche te atacaran ladrones o bandidos, no te robarían solo hasta quedar satisfecho. Y si a tu viña entraran los vendimiadores, no dejarían algunas uvas, pero a ti, Esaú, ¿cómo te han destruido? Esa es la profecía que Abdías está diciendo en contra de esta ciudad. Tanto el ladrón como el vendimiador no roban todo, siempre dejan algo. Se dejaba el rebusco en el campo para los pobres. Continuemos, versos 6 y verso 7 dice: ¿cómo han rebuscado tus posesiones? ¿Cómo has buscado tus tesoros escondidos? Pero Dios no le dejará nada a Edom. Verso 7, todos tus aliados te han engañado, te han hecho llegar a los extremos, los que estaban en paz contigo te han vencido, los que compartían el pan contigo te han traicionado. Esto es algo incomprensible. Edom ahora experimentará la traición después de haber traicionado a Judá. Tus amigos te engañarán, se volverán tus enemigos. Ve el verso 8, dice: y no haré yo que en ese día perezcan los sabios de Edom y los prudentes del monte de Esaú. Palabra del Señor. Y esto es interesante, mi querido hermano. Dios está detrás de esto. No tienes que vengarte. Dios ha prometido hacerlo por ti. Y una referencia podemos tenerla ahí en Romanos capítulo 12, verso 9. Es decir, el Señor es el que pelea. Mía es la venganza, dice el Señor, y yo daré conforme a sus hechos, así será su paga. Mía es la venganza, dice el Señor. No nos preocupemos, mi querido hermano, si hoy estamos sufriendo, si hoy estamos pasando momentos difíciles en cuanto a una persecución, cuando miremos que nuestros enemigos están prosperando. Dios promete que Él va a vengarse por nosotros. Verso 9 de Abdías dice: ay Temán, tus valientes serán amedrentados, será tal el estrago que todos los guerreros del monte de Esaú perecerán. Temán era el nombre de uno de los hijos de Esaú. Hasta aquí miramos la primera parte, que tiene que ver con el juicio, y era acerca del orgullo de Edom. ¿Y por qué iba a venir un juicio acerca a la nación de Edom, al pueblo de Edom? Era por el orgullo de creerse ellos autosuficientes y creer que podían derribar y destruir y amedrentar al pueblo de Israel. La segunda parte, la razón de este juicio, van de los versos 10 al verso 14 y tiene que ver con el maltrato que Edom le estaba haciendo a Judá. Miremos el verso 10. Por haber injuriado a tu hermano Jacob, quedarás en vergüenza y serás eliminado para siempre. Ojo a esto, mire mi hermano, póngale atención. Verso 10 habla de que Edom iba a ser eliminado, no por un momento, para siempre. Y eso es lo que ocurrió en el futuro. Edom fue eliminado. Y ese es nuestro Dios, que nunca nos va a dejar solo, nunca nos va a desamparar. Siempre Él va a estar con nosotros. Esta es la razón del juicio. La palabra injuriar en hebreo también significa maltrato, opresión, desprecio, crueldad o daño. No los dejó pasar mucho cuando salieron de Egipto. En Números capítulo 20, versos del 14 al 21, podemos ver exactamente esto. Animó a quienes la dañaron. El verso 11 nos dice de Abdías: el día que un ejército extranjero llevaba cautivo a su ejército y gente extraña entraba por las puertas de Jerusalén y sobre ella echaban suerte, tú estabas ahí en primera fila. Tú eras también uno de ellos. No se pusieron del lado de los judíos, ni los protegieron. Hay una promesa de bendición. Génesis capítulo 12, verso 3 dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, la nación que maldiga a Israel, dice, Dios la va a maldecir, y la nación que bendiga a Israel, yo la voy a bendecir. Bendita serán en ti, dice, todas las familias de la tierra. Corrie ten Boom ocultó judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Al final se salvó de morir. Eso es nuestro Dios.
protegiendo. Bendice a los que bendicen a su pueblo, y a los que maldicen a su pueblo, Él también los maldice. Pero continuemos analizando el libro de Abdías. Ahora nos tocará el verso 12. Y el verso 12 dice: pero no debiste haber sido un mero espectador el día en que tu hermano era víctima del infortunio. No debiste haberte alegrado el día en que perdieron los hijos de Judá. No debiste haberte ufanado en el día de su angustia. Pero eso fue lo que hizo precisamente el pueblo de Edom. Versos 10 al 14, razones del juicio. Bueno, verso 13 dice: no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo el día en que éste fue quebrantado. No debiste no debiste haberte deleitado con su mal en el día en que fue destruido, ni debiste haber dejado de sus bienes el día de su desgracia. En lugar de dolerse por la calamidad de su hermano, Edom se regocijó en su dolor. Y ahí vemos las consecuencias. Miremos lo que dice Proverbios capítulo 24, versos 17 y 18. Dice: no te alegres cuando caiga tu enemigo, que no se alegre tu corazón cuando él tropiece, no sea que el Señor lo vea y le desagrade y deponga su enojo contra él. Así que, mi hermano, cuando usted vea a su enemigo, a su adversario, a una persona que no le cae bien cayendo en la desgracia, no se alegre, al contrario, ayúdele, y eso le va a ayudar a usted y a mí para poder alcanzar gracia con nuestro Dios. Como dice alguien por ahí: del árbol caído hacen leña. Jamás te alegres de la desgracia ajena, ni te aproveches de ella. En verso 14, no debiste pararte en las encrucijadas para matar a los que intentaban escapar en ese día angustioso. No debiste entregar a los sobrevivientes. Algunos judíos trataron de escapar y proteger sus familias, pero los edomitas bloquearon el camino. Incluso ayudaron a capturar a los que huyeron y los entregaron a los babilonios. Es decir, por esto, este desprecio a su pueblo, Dios hizo que su juicio cayera sobre Edom. Nunca encontrará la felicidad cuando la procure sobre lágrimas de otras personas. Si usted busca un ascenso en su trabajo a costillas de alguien más y lo hunde, lo critica, lo pone en mal, mi querido hermano, eso no está correcto. Y si las otras personas lo hacen, no debemos nosotros de imitarlo y tampoco dejar de pasar desapercibido esto. Como no soy yo, que lo humillen, que lo hagan, que lo maltraten. Yo creo que Dios se da cuenta de todo eso y Dios nos invita a nosotros también a ser parte de esto, es decir, a levantar la mano en contra de la injusticia, en contra de las cosas que no están bien, en contra de las cosas que se están haciendo mal. Dios nos invita a nosotros también a poder interceder, a poder clamar ante la injusticia que podemos estar viendo. Ahora miremos la tercera parte. Ya hemos visto en esta segunda parte las razones por las cuales se hace el juicio. En la primera parte vimos el juicio que era por el orgullo. En la segunda es porque Edom no hizo nada en el momento de la desgracia del pueblo de Israel. Al contrario, se gozó, se rió, se deleitó. Dice que hubo una gran fiesta en ellos porque el pueblo de Israel estaba siendo preso. Así que Dios dice: bueno, tú vas a tener tu paga. Y ahora miremos la última parte o la tercera parte de este libro de Abdías, que se compone de un solo capítulo y de 21 versículos. Ya hemos visto hasta aquí 14 versos. Ahora vamos a ver los últimos 6 versos, que va del 15 al 21. Y esta tercera sección la hemos llamado el día del Señor, el juicio futuro de Dios a las naciones. Verso 15: ya está cerca mi día contra todas las naciones, y lo mismo que hiciste se hará contigo. Lo mismo que hiciste se hará contigo. Lo mismo que hiciste se hará contigo. Sobre ti recaerá lo que mereces recibir. El día del Señor es una expresión, ¿sí?, que hace referencia al fin de los tiempos. Cuando Dios intervenga, esto ocurrirá al final de la tribulación. Es una visión profética, ¿no?, para el futuro de Israel y sobre lo que va a venir sobre las naciones. La ley de Talión: lo que hiciste a otros se hará contigo. Ojo por ojo, diente por diente, hemos escuchado, ¿no? Y uno cosecha lo que sembró. Gálatas 6:7. La regla de oro es lo opuesto: haz por otros lo que quieras que hagan contigo, ¿sí? Alguien dijo por ahí: haz el bien y no mires a quién. De eso se trata, ¿no? No culpes a Dios, pues recibes lo que tus actos realmente merecen. Eso es lo que nosotros recibimos.
Verso 16, así como mi santo monte, ustedes bebieron de la copa de mi ira, también beberán de ella todas las naciones, siempre la beberán hasta la última gota, y será como si nunca hubieran existido. Nadie, pero nadie, mi querido hermano, escapará del juicio de Dios, eso téngalo seguro. Por eso, hoy es la oportunidad que todos tenemos, y yo le invito a usted que si usted ya tiene a Dios en su corazón, que realmente lo exprese de esa manera. Pero si todavía hay duda, hay incertidumbre, este es el momento para poder aceptar al Señor Jesucristo en su corazón, de decirle: Señor, yo quiero hacer bien las cosas, quiero obedecerte, quiero caminar bien en tus caminos, quiero hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque nadie va a escapar del juicio de Dios. Pero no es el fin. Cuando Dios interviene en tu vida es porque existe un buen propósito para él. Dios nos disciplina para traernos a Él. La historia no termina en la oscuridad, sino cuando la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Miremos el verso 17 de este único capítulo que tiene el libro de Abdías. Pero en el monte Sión habrá un remanente que se salve, será un remanente santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Ese es nuestro Dios todopoderoso. A pesar de la corrupción, siempre ha existido un remanente que se ha guardado para el Señor. A pesar de la ruina, Dios promete a su pueblo que un día recuperarían todas sus posesiones, su templo, su ciudad, su tierra, su reino, y eso ocurrió, mi querido hermano, en la promesa del reino milenario de Jesús. Y Él también nos ha prometido que un día vamos a estar con Él en la Nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, y Dios ahí dice, moradas. Voy pues a preparar moradas, casas, habitaciones para todos ustedes, y ahí nos está esperando nuestro Dios. Promesa fiel es esa de parte de Dios. En los versos 18 al 20 se mencionan los lugares territoriales que Israel recuperará en el futuro. Miremos un poquito acerca de esto. En el monte de Esaú está Jordania, tierra de los filisteos, es ahora la franja de Gaza. Efraín y Samaria hoy es Cisjordania y Jericó. Galaad está a las alturas de Golán, que esto es en Siria. Canaán es el territorio del Líbano, y el Negev es la península del Sinaí, esto es en Egipto. Muchos de estos lugares están en poder de la autoridad palestina y otros están en poder de otras naciones, pero llegará el día que todas estas tierras pertenecerán nuevamente al Estado de Israel. Amós dijo que Dios los traería a su tierra y no serían arrancados jamás. Esto es precisamente Amós, el capítulo 9, verso 15. Y esa es una promesa para el pueblo de Israel. Va a recuperar todo este territorio. Verso 21. Ya vamos a terminar con nuestro estudio, mi querido hermano. Verso 21. Entonces vendrán al monte de Sión unos libertadores y juzgarán al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Vea cómo termina este verso 21, y con esto cierra el único capítulo que tiene Abdías. Entonces vendrán al monte de Sión unos libertadores y juzgarán al monte de Esaú, y el reino será del Señor. El monte de Sión, esto es Israel, será liberado, y el monte de Esaú, que es Edom, será juzgado. El reino será del Señor, dice. Qué maravilloso, qué maravillosa manera de concluir este libro. Hoy el trono de David está vacío en Jerusalén. Los judíos están en constante peligro, luchando por su supervivencia. Pero cuando Cristo vuelva, establecerá su reino milenial. Para concluir este estudio del libro del profeta de Abdías, ¿qué podemos aprender, mi querido hermano, de este libro? Una aplicación para nuestra vida el día de hoy. Creo que Esaú y Jacob también representan a dos fuerzas opuestas, que es la carne y el espíritu. Recuerda lo que dice Corintios, que dice que la carne a la verdad está dispuesta, pero a la verdad del espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne y el espíritu no se llevan, hay una lucha constante ahí, y eso representa a Esaú y Jacob. Es decir, nuestro espíritu desea hacer bien las cosas, pero la carne muchas veces nos ha desviado a cometer pecados y faltas. Es una lucha. Pobre de mí, dice el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer eso hago, y lo que quisiera hacer eso no hago.
pobre de mí. Es una lucha que está ahí, pero el Espíritu Santo nos ayuda, mi querido hermano, para poder salir adelante. Esaú era un hombre atrayente, activo, extrovertido, atlético. Jacob era un hombre de casa, lleno de engaño y planes egoístas. Si tendrías que escoger a uno, sin duda habrías optado por Esaú, pero Dios escogió a Jacob. Lo vil y lo despreciado de este mundo escogió Dios para trastornar al mundo. Si usted se ha considerado incapaz, impotente, letrado, no estudiado, que no tiene oratoria, que no puede hablar en público, que nunca va a poder compartir la palabra de Dios, bienvenido al círculo de Dios. Ese tipo de personas es las que Dios trae para poderlas transformar y cambiar, para poderlas hacer personas relevantes para compartir su palabra. Dios se llama el Dios de Jacob, y esto es pura gracia, mi querido hermano. Jacob era engañador, burlador, estafador, mentiroso, profano, pero Dios cambió la vida de Jacob, y Dios se llama por el Dios de tu padre, por el Dios de Abraham, por el Dios de Jacob, es decir, Dios se enorgullece de ser el Dios de Jacob, y ese es, mi querido hermano. Esto es pura gracia. La salvación es solo por gracia. Dios le dio a Jacob sus pactos y sus promesas, y no a Esaú. Ellos representan la lucha entre la carne y el espíritu, que la describe Gálatas capítulo 5 del verso 16 al 26. Esaú ilustra la carne, atractiva, arrogante, rebelde y conquistadora. Sin embargo, Dios pronunció juicio contra la carne, y ese juicio caerá. Edom se rió cuando Jerusalén cayó 5 años más tarde. Edom también cayó ante Babilonia. Ahí vemos el cumplimiento de la palabra de Dios. El conflicto entre Esaú y Jacob corre a través de la Biblia. Los Herodes del Nuevo Testamento eran edomitas. Uno de ellos mató a niños judíos al intentar destruir a Jesús. Otro asesinó a Juan el Bautista. Otro mató a Santiago, el hermano de Juan. El conflicto actual entre Israel y palestinos no es sino una continuación de esta misma batalla. Es decir, los palestinos, descendencia de Esaú, e Israel, pues descendencia de Jacob. La carne versus el espíritu es el orgullo versus la sumisión, el camino del hombre versus el camino de Dios. El conflicto continuará hasta que Cristo vuelva y establezca su reino. Hay una ley de la retribución en la historia. Recibimos en retribución lo que hemos dado a otros. El Señor dice: si ustedes han dado este vaso de agua a alguien, a uno de mis pequeños, esto va a tener su recompensa, porque a mí me lo han hecho. Es decir, mi querido hermano, no nos cansemos de hacer el bien, ¿sí? Continuemos trabajando, esforzándonos en todo lo que nosotros realizamos, porque Dios promete que un día va a recompensar nuestro trabajo. Se llamará a las naciones a rendir cuentas. Esto es a todas las naciones. Aquí estamos hablando ya del mundo. Se llamará a esas naciones a rendir cuentas por la manera en que han tratado a los judíos. Quizás falten años, pero el juicio caerá sobre todos los que se han negado a hacer la voluntad de Dios. Hoy tenemos un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y no me dejará mentir que es precisamente lo que hoy estamos viendo. Dios está mandando esta pandemia que está afectando el mundo para que... Dos razones: uno, para que el hombre entre en razón, ¿sí? Y dos, para que cambie. Ojalá que cuando esto termine todos se volcaran a las iglesias y todos aceptaran a Cristo en sus corazones. Eso sería el ideal, porque dice que ese es el deseo de Dios, es que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, pero la realidad es otra. Muy pocos aceptan al Señor en su corazón. Yo sé que cuando esto termine, hoy en sus hogares muchos han decidido aceptar a Dios y han dicho: Dios, si nos sacas de esto, te vamos a servir. Ojalá puedan cumplir eso más adelante y sean fieles en su caminar. Así que de Edom aprendemos esto, mi querido hermano, que Dios tiene el control. Dios está en contra de los orgullosos, Dios está en contra de la arrogancia. Dios ve a las personas que hacen el mal, y hoy tal vez las dejará por un instante de que ellas puedan reinar, pero sé que ellos van a obtener su recompensa tarde o temprano. Es decir, lo que siembro, eso cosecho. Que el Señor me les bendiga gratamente. Será hasta una próxima, donde nos volveremos a reencontrar en un estudio de otro profeta menor, y con ello avanzaremos en este repaso que estamos realizando. Que el Señor me les bendiga gratamente. Saludos.